Ahí está. Díganme si ven la pantalla. Sí, creo que sí. Sí, Bueno, ahí está. ¿Leyeron todos? Era cortita esta vez la novela. sí, sí, lo leímos. Sí, leímos. Era cortita. ¿A Bellatín lo conocían? ¿Lo habían escuchado nombrar algo? Yo No, no. Bueno, Bellatín es este escritor de acá. Nació en México, en realidad nació en México, pero se crió en Perú, estudió teología, otras cosas. Eh, Fue a estudiar cine en Cuba y ya en los 90, un año después de escribir este libro, volvió a México, que es donde reside actualmente. Eh, Nada, como dato de color, nació sin el brazo, ¿ven? Nada, eso es como un dato de color. Ajá, Eh, pero yo me enteré ahora, yo lo conocía, pero cuando armé esto me enteré de eso porque nunca había visto una foto de él de cuerpo entero. ¿es Y una genesia o por un accidente? no, nació así. Agenesia. Sí, sí, leí eso, como que nació así o con algún problema en el brazo, no sé bien, pero sí, no fue un accidente. Tiene escritos muchos textos, yo los que les puse acá son solo algunos, de hecho actualmente, como ven, dos textos que escribió, uno el año pasado, uno este año, pero escribió más, está activo todavía y sigue escribiendo. Una Eh, sí, pregunta, obvio. Laura. ¿Son todos cortos los cuentos de él o...? No, tiene. Esto que leímos es una novela en realidad, no es un cuento, pero Bueno, podría novela. parecer un cuento. No, no, pero lo digo porque es muy corto. No, tiene textos más largos, tiene cuentos, tiene ensayos, pero no todo es tan cortito necesariamente. Este es en particular bastante corto. Sí, pero tiene muchas metáforas, ¿eh? Sí, sí, está bueno para eso. Acá les traje Salón de Belleza, es de 1994. Les traje varias tapas que si se fijan hacen foco en diferentes cuestiones de las que se trabaja en el libro. Digo, los peces, los golden, este pez que creo que son los ayolotes, y el Salón de Belleza en sí, que esta es la edición que tengo yo, la del espejo. Este libro fue elegido en una de esas listas que elaboran los críticos y demás como uno de los mejores 100 libros de la lengua castellana de la década del 90-2000, digamos. Eh, y lo traigo porque, bueno, a pesar de ser quizás un libro corto y demás, es un libro que fue muy reconocido y me parece que es fácil darse cuenta por qué este libro lo ubican en este tipo de listas. Digo, tiene una temática que para el momento era una temática trabaja una temática que era muy de actualidad, pero al mismo tiempo es una temática que sigue siendo relevante, incluso si la pensamos en términos de lo que pasa ahora, de la pandemia que tenemos ahora. Eh, Voy a marcar, yo voy a ir marcando algunas cosas, pero lo que ustedes quieran hablar me van diciendo y vamos viendo por dónde arrancamos. El libro, la novela, el relato empieza in media res. Eso quiere decir que cuando arrancamos, el narrador ya empieza diciendo, ya está enfermo. Nosotros cuando empezamos a leer el libro, el narrador ya nos cuenta que él está enfermo y lo que vamos a ir leyendo son como los pensamientos y cómo va hilando desde estando este narrador ya enfermo, cómo era su vida antes, qué fue pasando, cómo transformó el salón de belleza en el moridero y demás, ¿sí? Pero es importante entender que son las memorias que él hace desde que él ya está enfermo, que él ya sabe que está enfermo. Hay algo que es lo más llamativo cuando empezamos a leer, es que no hay nombres de nada. El narrador no tiene No, nombre, los huéspedes del moridero no tienen nombre, no se nombra la enfermedad, aunque todos Es lo... el SIDA igual, ¿no? Es el SIDA, ¿no? Decir tal cual. Exacto, es el por el SIDA, contexto, por el es contexto y el La, año, por el por la contexto, el homosexualidad. año, por los síntomas, porque hablan de las pústulas, si hablan de determinados síntomas, no hay cura, en el 94 no hoy tampoco técnicamente, pero no había cura para el SIDA.
¿Yo puedo agregar algo? Sí. A mí me llamó mucho la atención esa de lo anónimo que es todo, ¿no? Porque esto que vos estuviste mencionando, no figuran los nombres, no figura la ciudad, no figura el nombre de la enfermedad. Es como todo es anónimo y eso lo hace un poco invisible a la sociedad también. Acá hay dos cosas, Solalo. Esto es como uno de los grandes temas en el relato, que vamos a ir viendo algunas razones de por qué no darle nombre a las cosas. Una puede ser esa que decís vos. También es que no nombrar nada lo hace un poco más universal. Por eso yo decía que esto no es solo aplicable al SIDA. Digo, el hecho de que no nombre el SIDA, aunque todos entendamos que habla del SIDA, también te hace pensar en otro tipo de enfermedades y en otro tipo de epidemias, pandemias. Bueno, también surge lo de la transexualidad, ¿no? Sí, O también sea, aparece algo de eso. Pero digo, da una cara, piensen sí, en el morir. Digo, en esto de no nombrar te puede hacer pensar en las colonias de leprosos. Hay algo de universal y al hacerlo tan universal te está diciendo esto no pasa solo con el SIDA o no pasó solo con el SIDA, pasó con muchas otras enfermedades. Bueno, Claro, claro, por eso es lo del anónimo. No sí, sí. tiene, o sea, como que no hubiera tenido sentido el nombrarlo al SIDA, porque esto puede pasar con cualquier Sí, enfermedad. ahora voy a decir un poco algo de eso también, con el SIDA en particular, pero además el contraste más grande se marca no tanto porque nada tiene nombre, de vuelta, ni el narrador, no sabemos ni en dónde está, podemos imaginar que está en una ciudad cualquiera, porque no hay marcas de que esté en ningún lugar del mundo, digo, no hay nada ahí. Pero la diferencia más grande, que ya lo vamos a ir viendo, es con los peces. Fíjense que el relato está constantemente lleno de las especies, las razas, no sé cómo se llaman, pero digo, los tipos de peces, las características de cada pez. Y todo Sí, eso sí tiene nombre. Digo, fíjense cómo en lo humano no hay nombres y en todo eso que son los peces y que tienen mucha importancia para el relato, los peces tienen muchas características. Tales peces les gusta tal cosa, hacen tal cosa, tales otros peces, tal otra cosa. Como que todas las características y todo esto que no da tanto detalle del humano, sí lo da de los peces. Que esto Porque también sería eso como lo que decía Ricardo de la metáfora. claro que esa es como la gran metáfora que Claro, ahora un poco más adelante vamos a los peces, pero está marcado ahí bien la diferencia, si se quiere, claro. pero sí por lo pronto una hipótesis sobre que nada tenga nombre es esta idea de hacer todo un poco más universal. Podría ser cualquier ciudad, podría ser cualquier otra enfermedad, podría ser cualquier grupo de personas. Porque fíjense que si bien sabemos que es el SIDA, y si bien hoy ya sabemos, digo, el SIDA le da a cualquiera, en los 90 todavía estaba muy asociado a la comunidad gay, homosexual, y sin embargo acá se habla también de las mujeres con SIDA y demás. Digo, ahí hay como también cierta intención de que ciertos relatos alrededor del SIDA en la década de los 90 rondaban mucho más fuerte en solo mencionar a hombres con SIDA y sin embargo acá también se habla de mujeres con SIDA, que eso es, no es que sea llamativo porque pasa, pero sí es como correrse un poco de lo que se contaba en esa época del SIDA. Entonces, esto lo he... eh, Sí, no, lo que yo digo es que él no solo del cine y de los peces, sino que habla como vos decís, ¿no? Hace algo universal. Yo de pronto, tercera o cuarta columna, dije, bueno, a ver, es la transformación de la peluquería, la característica de los peces, o sea, muere el salón de belleza porque uh-huh, lo llama mortidero a él, sí, ¿no? Lo que no llego a entender por qué, o sea, había algo común a todos, los huéspedes y a él, que en corto o largo plazo morían, ¿no?
Por eso era mordidero, que era la única función. Claro, el moridero. Ahora vamos a eso, para que ahora nos metemos más con eso, que Bueno, avanzo a penitas y lo vemos. Pero sí dale, vamos a ir un poco a eso. Porque hay como toda una metamorfosis del espacio al mismo tiempo que hay como una metamorfosis de los cuerpos, si se quiere. sí. Como que el foco está puesto ahí. Esto que decíamos de no nombrar al SIDA es en realidad algo que en la literatura que trabaja al SIDA se hace. Digo, nosotros sabemos, nos damos cuenta enseguida que la enfermedad es el SIDA, por una cuestión, como decía Ricardo, del año, de que está todo el tiempo hablando de hombres gays, digo, te das cuenta que es el SIDA, de los síntomas que se describen, son los síntomas del SIDA, esta idea de que es una enfermedad sin cura y que en esa época, si te agarraba, si tenías SIDA, muy probable que te mueras, digo, eso es muy claro, pero ¿por qué no mencionar la enfermedad? Bueno, esto tiene un poco que ver con, primero con todo el estigma que tuvo la enfermedad de los 80, 90, hoy quizás lo tiene un poco menos, pero lo que se buscó en la literatura que trabajaba con este tema era no nombrarla porque si la nombrás se le da demasiada más agencia a la enfermedad que al enfermo. La diferencia es como que si yo no nombro el SIDA, empiezo a ver más el cuerpo del enfermo. No sé si se entiende un poco la idea. Sí, Pero es como al no nombrarla, el cuerpo enfermo pasa a tener un poco más de relevancia que la enfermedad. Es una enfermedad muy connotada y que todos tenemos muchas ideas sobre eso o que se nos vienen ideas. Entonces no nombrarla es como que te corre un poco el eje del SIDA, del HIV, y el eje pasa a estar en, bueno, gente que está enferma y punto. Esto puede pasar con otras enfermedades, digo, de vuelta. No sé, la lepra, por decir una, o la tuberculosis en otra época, sí. digo, enfermedades que lo que hacían era también esta idea de segregar, separar cuerpos enfermos que se excluían porque tenían X. Y Laura, puede ser, a ver, eso fue lo que sentí yo y lo que experimenté, ¿no? Realmente cierta morbosidad, no sé si no era tan morboso decir SIDA que todos los detalles y cómo claro, terminaban y que eran piel y hueso. sí, O sí. sea, hay toda realmente a mí en ciertos momentos me dolía el estómago, te juro, ¿no? Claro, pero ahí hay algo que si vos decís SIDA es como que te separás de todo eso que pasa por la enfermedad. Claro, Como que viene un poco por ahí. Si yo digo SIDA, ya sé, o sea, toda esa idea ya la tenés en la cabeza y como que no la haces tan visible. Al no decir SIDA, la idea se te hace un poco más visible. Es como que yo no te nombre el COVID, pero te nombre toda esta gente que no puede respirar, que está internada y se está muriendo. está implícito en los signos y síntomas, ¿no? Claro. Sin Y aparte nombrarlo a hay uno una idea decís, de que no hace ni falta nombrarla, que si yo te cuento esto, ya también te vas a dar cuenta que es SIDA. Claro, como la innombrable, ¿no? La enfermedad innombrable, Pero como no, podría ser ahora el COVID. claro, pero el SIDA sí era mucho más innombrable porque conllevaba Claro, sí, sí, sí. un Sí. estigma mucho más grande. Digo, el COVID no es un estigma en sí, porque ahora, No, 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 no. No, Pero pero quiero, bueno, eso se ve mucho en la película de Filadelfia. claro, como en Filadelfia, y Filadelfia es de 2 años antes que esto, creo que es del 92, es de esa época, de qué año es esta novela? 94. Y Fila, Coincide con la muerte de Roberto y Carlos 94. Jauregui. ¿con la muerte de quién? Roberto y Carlos Jauregui, que Ah, fueron los también, primeros. sí, sí, obvio, sí, es verdad. Sí, es que aparte piensen que si bien el SIDA es como que aparece en los 80 y hay gente famosa que se murió en los 80 y hubo las campañas famosas, no sé, de Elizabeth Taylor y demás para juntar plata, es en esta época de los 90, en los primeros años de los 90, donde se empieza a hablar mucho del SIDA. de Porque Carlos Jauregui hay un documental muy Sí, interesante. que está en Cinear, si no me equivoco. sí. El documental de Jauregui. Pero es la época que se empieza a hablar mucho más y aparece, como decía Graciela, Filadelfia, que bueno, es muy famosa, pero digo que se muere Freddie Mercury y un montón de gente y se empieza a decir se murieron de SIDA y bueno, y demás.
en los 80 pasaba, pero digo, en los 90 es como que esto explota más y se hace un tema que es un poco más conversable. Además, ya para esta época el acceso a los medicamentos es un poco más grande, pero bueno. Y hay otra cosa que no sé si les llamó la atención o no, pero ¿cómo se llaman los que van al moridero? ¿Cómo les dice? Porque no los nombra, no tienen nombres. El moridero, ¿cómo se llaman los que están ahí muriéndose? ¿Cómo les dicen? No recuerdo. Eso se llama No me acuerdo. Huéspedes. Huéspedes. No. Huéspedes. Y fíjense que acá en lo de huésped hay algo interesante digo, incluso piensen en Fundación Huésped acá en Argentina. Sí, Pero digo, el huésped es la persona que alberga el virus. claro. El huésped es la manera de decirle a eso, digamos. Al enfermo. Claro, el enfermo, siempre que tengas un virus, el virus es tu cuerpo, al revés. Claro. Es el huésped. Claro, el virus es el El huésped. cuerpo es el huésped. El cuerpo es el huésped del virus. Entonces ahí está y aparece esta doble valencia que también te lleva de alguna manera al SIDA, que es este término, el huéspedes. Son huéspedes del moridero porque son huéspedes del virus. Y ahí el cuerpo cobra mucha más agencia, porque ellos no son enfermos, no les dice... Él les dice huéspedes, o sea, es como una manera también de hacer el cuerpo como es el cuerpo, o sea, ¿se entiende? El cuerpo está puesto muy en primer plano, si bien no hay nombres, no se habla mucho de los enfermos, se habla muy poco de los enfermos, son huéspedes, digo, están ahí por el virus prácticamente. Y eso... Como si fuera que están en un hotel, fíjate, que huéspedes en un hotel, no en un hospital. No, bueno, pero también es un término de la biología. Sería como el refugio, ¿no? O sea, el refugio de las personas que a su vez su cuerpo es el refugio del virus. Es el templo. Ahora, la contradicción es el salón de belleza y la muerte, ¿no? Claro. Claro. Y ahí vamos un poco a esto. Digo, hay en realidad hay como dos grupos de espacios, a ver si lo puse acá. Primero voy a esto. Hay como dos grupos de espacios. Está todo lo que está afuera y el adentro. Perdona, te aviso que Susana se fue de la reunión, no sé qué le habrá pasado. A ver, para. Ahí viene, ahí viene. Ahí volvió. ¿Puede hacer comida? No. Ahí volvió. Bueno, entonces, hay como dos grupos, o sea, dos espacios. Está todo lo que es adentro, que es el moridero o el salón de belleza, o las dos cosas, mejor dicho, y el afuera, ¿sí? En el afuera, él describe algunos lugares del afuera, tenemos los saunas, creo que le dice baños de vapor, pero bueno. Están los saunas, se habla de cuando van a ciertas calles y demás, como en la vida previa. Y tenemos todo lo que es adentro. Yo acá un poco para pensar en esto que estaban diciendo de refugio y demás, traje una cita de un filósofo francés, Bachelard, que él dice que la casa es nuestro rincón en el mundo, nuestro primer universo. En ese sentido, en este espacio, en la casa en donde vivís, es este lugar que te ofrece protección, que te ofrece refugio, y que al mismo tiempo es como un lugar, tu primer universo vendría a ser como este lugar donde se contienen todos tus recuerdos. Y un poco lo que cambia el texto es que el moridero, en lugar de ser el primer universo, es el último, es el lugar donde la gente se va a morir. Digo, y entra ahí sabiendo que se va a morir, y un poco solo entra porque se va a morir, porque él no acepta a cualquiera, acepta a la gente que ya está en las últimas y que se va a morir. Está moribundo. Exacto, solo acepta a moribundo. Eso también es un poco algo que tenemos que pensar, es por qué él abre este espacio, por qué acepta lo que acepta y no acepta lo que no acepta. Ahora vamos a eso. Sí. Pero sí, como decíamos antes, al mismo tiempo que a nosotros lo que vemos en el texto es la metamorfosis del narrador. El narrador, desde que era un cuerpo sano, hasta que va pasando todo lo que va pasando, podemos decir que estalla la epidemia, y hasta que se enferma y ya está ahí en el moridero. Pero
así como se transforma su cuerpo, se va transformando el espacio en el que vive, que es este salón de belleza. Y un poco el salón de belleza es también una metáfora de él. Piensen que él se va se escapa de la casa porque no podía ser como él era. En el salón de belleza es un espacio de transformación. Él habla de sus clientas, ¿sí? Que van a embellecerse, digamos. Pero también es un espacio de transformación para él y sus compañeros, que como decía Graciela, hay algo de lo travesti ahí, que nunca llega a estar del todo claro si es solo transformismo o qué. Pero digo, él también se transformaba mientras estaba ahí. Digo, el salón de belleza es un espacio de transformación para estas mujeres que eran las clientas, pero también para él. Digo, fíjense que qué es lo que hace él cuando se entera que está enfermo, cuando se da cuenta que está enfermo. Quema esa ropa. Quema su ropa femenina, porque él ya sabe que esa vida está inhabilitada. Digo, a pesar de que ya estaba en el moridero, digamos, había cierta esperanza ahí. En cuanto está enfermo, esa vida se deshabilita. Digo, el salón de belleza se transforma también como se va transformando él. Hay como una metamorfosis del espacio que hay como una simbiosis grande con el narrador. Así como hay una simbiosis con los peces, que ahora lo vamos a ver, también hay una simbiosis con este espacio de salón de belleza moridero. Y fíjense que mientras el salón de belleza estaba caracterizado por un espacio femenino, las clientas son femeninas, está esta clave de lo drag, de lo travesti, de lo transformista, el moridero es exclusivamente masculino, él no acepta mujeres, solo acepta hombres. Solo gente que se va a morir, no acepta estadios previos de la enfermedad, digamos, acepta solo los últimos. Y hay algo que él marca todo el tiempo, que el moridero no es un hospital. A ver si encuentro. Él dice en un momento, los médicos y las medicinas están prohibidos en el salón de belleza. También las hierbas medicinales, los curanderos y el apoyo moral de los amigos o familiares. En ese aspecto, las reglas del moridero son inflexibles. Claro, porque él albergaba, o el moridero albergaba a los desahuciados. Exacto. Iban a morir sí o sí. Sí, sí. Una inferencia, Laura. Me llamó la atención salón de belleza y moridero, ¿no? Sí. Como que hay una cosa efímera, que la belleza también es efímera, como los peces que se mueren, ¿no? Que se efímera la vida, ¿no? Sí, es verdad, puede ser, como lo efímero de la vida y lo efímero de la belleza, como que todo es efímero en el fondo, ¿sí? ¿No? Sí. Yo creo que el punto para mí es mi opinión, ¿no? Un poco lo que quiere mostrar es todo lo efímero, porque fíjate, belleza, moridero, y los peces que se mueren, ¿viste? Y los peces que de por sí son medio efímeros, digo, no es que tienen vidas súper largas y extensas. Sí, es verdad, ¿Vos crees, Laura, que quiso demostrar eso o no? ¿O es una inferencia fuera de contexto la que yo hago? No, a mí me parece que está muy bien la inferencia. No, a mí me parece que está bien, yo no lo había pensado, pero sí. Sí hay una gran reflexión sobre la muerte, un poco lo que habla, todo esto de lo que habla es de la muerte. Fíjense que también el moridero es un espacio donde lo único que hay es muerte, entra gente que se va a morir y el narrador se ocupa un montón de gente que se va a morir y es nada más. Además, fíjense cómo este narrador va un poco mutando, es una persona que no establece vínculos con nadie, porque vive constantemente la muerte, digo, no puede establecer vínculos con nadie. Bueno, claro, yo lo que pensé en el sentido del moridero y el salón de belleza, yo pensé como la antítesis, ¿no? Porque en primer término venía la gente a salir de ahí más bella, y en el último tiempo venía la gente para salir muerta. O sea, como está bien lo que dice Ricardo, me parece bien, me parece muy bien, pero a mí mi reflexión era en el sentido de
cuando uno va a un salón de belleza es para mejorar su imagen, para estar mejor, y cuando uno va al moridero es para directamente, digamos, salir muerto, no Claro, salir, pero no hay un sería. poco Es como como pero un que si poco el como lo morir, que dice también ahí, que tiene un poco, para mí tiene razón Ricardo, es que esa Sí, sí, transformación no es real. claro. Y que ahí es O es ¿Cómo mucho era? más efímera, real, claro, es No, efímera. se Y cortó, o es Laura. efímera, como cuando uno va a la peluquería, te peinas, salís todo bien peinado, después cuando vos te lavas la cabeza no sabés para dónde poner el pelo, por ejemplo, sí, sí. no, A para mí no dónde me pasa eso. acomodarte. a mí ¿Eh? se A me mí no me ocurre pasa eso. también, ¡Ay, qué suerte! lo que se me ocurre también que el moridero, entre comillas, ¿no? Así medio metafóricamente, sería un salón de belleza para poder acoger mejor la muerte de esas personas terminales, Es La que, belleza interna. ¿no? Porque es el cuidado, si bien él contaba con las donaciones, con Pero la... no había tanto cuidado, me ¿En qué, pareció. en qué sentido, Graciela, no, decís Claro, eso? Porque era como que él contenía a esas personas para que no fallecieran o murieran claro, sí. solas. Era como cierto Ah, sentimiento de contención que transmitía aun cuando los miraba, porque dice, ¿no? Los sí, miraba, viste, salvo con ese muchacho que tuvo sus relaciones, pero su perfil era de observador y de cuidarlos, las sábanas, bueno, todo lo que él pedía de donación y conseguía. Pero no sé por qué en este momento se me ocurrió, ¿no? O sea, Para vos, no, es Graciela, que para decías, mí no va, morir en soledad. claro, hay algo ahí que, a claro, ver, tal cual. esto es para que lo pensemos, porque, digamos, el texto no es súper claro en esto, por ahí depende de cómo lo lea cada uno de nosotros, Claro, pero piensen que, ¿por qué él crea el moridero? Digo, él crea el por moridero la porque enfermedad de los amigos, ¿no? amigos con De los los- que él vivía se claro, enferman, los cuida a ellos y eventualmente el espacio muta en una especie de refugio, sí, refugio donde va a morir toda esta gente que se va a morir. Pero él, al final, ya cuando él ya estaba pensando en qué va a pasar cuando él se muera, porque él también sabe sí, que se va a sí, morir. Digo, sí. él no quería morir solo, eso lo, y claro, muere pero digo, solo. no hay escapatoria a la muerte y eso está clarísimo. Digo, en cuanto tenés la enfermedad, por decirlo como lo trata el texto, vos tenés la enfermedad, te vas a morir, él lo sabe. Pero él no quiere que se metan las monjas porque no quiere que esto sea un hospital. Lo de que no es un hospital es clave. Y un poco va en el sentido de lo que dice Graciela. Porque los remedios, todo esto, lo que te hace es extenderte la vida y un poco extenderte el sufrimiento. Digo, la fase final del SIDA, en esa época sobre todo, era muy dolorosa, era esto de que eran piel y hueso, no podían hacer nada, las marcas eran visibles y era imposible vivir como vivían. Entonces, él habla todo el tiempo de que la muerte mejor que venga rápido. O sea, cuanto menos O sufras, sea, mejor. sería una muerte digna. Exacto, y el moridero va un poco en ese sentido. Digo, fíjense que él no establece, más allá de este muchacho para el que mantiene un vínculo, no establece vínculos con nadie porque sabe que se van a morir, es una persona, digo, es la manera que tiene el narrador de mantener un poco su cordura también. Por eso Pero hay cuando, algo muy humano, perdón, pero hay algo muy humano en darle una muerte digna a toda esta gente. Él les está dando una muerte digna. Y esa muerte por- digna tiene que ver con no extenderles la vida más allá de lo necesario, porque el sufrimiento está, ¿eh? Si te morís rápido vas a sufrir menos. Un poco esa es claro, no extender el sufrimiento, ¿no? Pero exacto. por eso de lo de la muerte digna, yo decía que por ahí el salón de belleza física, digamos, a su manera se convierte en un salón de belleza interna, porque Claro, la persona mirá, ahí recupera la dignidad. traigo una cita que yo la tenía más para adelante, pero es un poco que es algo que es lo que el texto trabaja.
que es esta idea de qué es ser empático ante la enfermedad. Cuando él habla de las monjas y demás, que todas estas monjas de las que él habla lo quieren ayudar, no solo a él, a todos los quieren ayudar, pero, según el narrador, de una manera incorrecta, dice. Con las medicinas por todos lados tratando de salvar inútilmente esas vidas ya condenadas, prolongando los sufrimientos bajo la apariencia de la bondad cristiana. Y lo peor, tratando a toda costa de demostrar lo sacrificada que era la vida cuando se la ofrecía a los demás. Fíjense cómo hay una crítica muy grande en este prolongar los sufrimientos. Digo, los sufrimientos iban a llegar, ¿para qué prolongarlos? ¿Se entiende? Un poco es por acá va esto de la muerte digna y de una vida digna también. Digo, porque no es una vida digna que el sufrimiento es prolongado. Un poco la idea es eso. Sí, yo te digo, como profesional de la medicina, uno está imbuido en prolongar la vida, ¿no? Claro. Y por ahí se le escapa esto de dejarlo, hay como un juramento hipocrático que vos no podés dejar. Que está bien. Que sería como que no siempre es lo más sano prolongar la vida. Sí, yo no digo que necesariamente esté bien o mal lo que plantea el texto, pero sí quizás es... No, te entiendo, Laura. Yo estoy casi de acuerdo. Pero uno tiene como un juramento. Claro. Sí, una cosa es verlo de afuera y otra es ser el médico. Totalmente. O por ahí ser el familiar desesperado que quiere que al familiar... Sí, pero fíjate que acá no pone a los médicos, pone a las monjas. No habla de médicos, de hecho, que eso también es interesante. Acá no habla de médicos. Habla de las monjas y habla de los remedios, digamos, pero de los médicos no habla, que también es interesante pensar por qué. Porque de médicos no habla en ningún momento. No, ni ante la gravedad. No. Casi es lo lógico lo que plantea la novela. Él los mantenía higienizados, les daba de comer sopa, comida y nada más, ¿viste? O sea, los mantenía como si no estuvieran enfermos, ¿no? O sea, era mantener una persona sin considerar la enfermedad, porque no estaban siendo medicados, no estaban siendo atendidos medicinalmente. Sí, porque ya la enfermedad era irreversible. Claro, no tenía vuelta. Era la etapa final de la enfermedad. No les da mucha compañía tampoco, porque no hay conversación ni nada de por medio. No, pero lo que pasa es que acá hay algo que es importante. El moridero es un moridero. Digo, se van ahí a morirse. Él no plantea darle compañía ni nada. De hecho, bueno, acá son algunas de las reglas. Esto de que no acepta mujeres, no acepta infectados en la etapa primaria. Solo los acepta cuando sus cuerpos estuvieran irreconocibles por los achaques y la enfermedad desarrollada. Digo, solo acepta el que se va a morir porque ahí se van a morir, no a recibir compañía ni nada, digo, se van a morir. Incluso fíjense que los familiares los llevan, como para que se mueran en un lugar seguro, pero se habla de que los familiares van y llevan golosinas, dinero, pero nada más, digo, se van a morir ahí, digo, no es que van a... De vuelta esta diferencia con el hospital, no van a ser cuidados, van a mantenerse hasta que se mueran y listo. Digo, pero que salvo en algunos casos siempre que va a ser atendido por médicos o tratamientos son los que detectan y están por ahí en una etapa primaria y un poco avanzado. Ajá. Acá las reglas que él había establecido era en etapa terminal. El que estaba en los comienzos no y era aparte aceptado. la etapa terminal es la etapa en la que vos ya te podés dar cuenta que está en etapa terminal, porque digo, él tampoco es médico, no van con un papel a decir estoy en etapa terminal. Él tenía que ver los que estuvieran como en las últimas. Digo, eso también es interesante. Porque la enfermedad a esa etapa la lleva en el rostro, ¿no? Claro, sí, es eso, pero digo, es como, bueno, se te ve la muerte, un poco se ve que te vas a morir. Claro. Sí.
Sí, El incluso, certificado lo llevas puesto. incluso habla de estos enfermos que en la etapa inicial se acercaban, él los rechazaba y dice que cuando iban ya en la etapa terminal eran los más agradecidos. Digo, hay algo de lo que se está marcando, porque también acá hay algo que es importante. Nosotros solo conocemos el testimonio del narrador todo está narrado Claro. en primera persona, solo sabemos lo que él piensa. Digo, no tenemos idea qué piensa esta gente que va a morirse ahí, pero sí hay como un sentido de comunidad y de morirse seguros, porque digo, la gente no deja de llegar y de querer ir a morirse ahí. Digo, eso también es interesante y que habla un poco también del estigma de la enfermedad, de no poder morirse en otro lugar. Y también de la familia, ¿no? Del rol de la familia que necesita como depositar al enfermo en un lugar acorde, seguro, como para que muera y ellos queden tranquilos, También, sí, haciendo lo que había que hacer, porque también está eso. sí, tiene un poco también, sí, también tiene que ver con eso. Pero digo, también acá hay algo que lo que te asegura, entre comillas, el moridero, es que este narrador no lo juzga a los enfermos. Digo, acá hay como que ubicarse un poco más contextualmente en la época de la novela, pero el enfermo decía de vuelta, tiene como un gran estigma y todavía lo tiene quizás, pero digo, en esa época aún más, llevaba como un gran estigma. Bueno, pero hay que ver que él era parte de esa enfermedad también, No, bueno, pero justamente voy a eso. para juzgar. Pero justamente voy a eso, él no juzga, ese es un par, ¿entendés? Y ahí está la importancia Claro, del par y de cierta idea de claro. comunidad que se genera ahí. De esta comunidad de gente que se va a morir porque están las últimas, pero bueno, al menos se mueren entre pares. Que eso también es como algo que se marca un poco. La tranquilidad de morirte con alguien que te entiende. ¿Sí? Y un poco para pasar a esto que marca, cualquier cosa me dicen, ¿eh? Para pasar a esto que marcaba al principio Ricardo, el texto está lleno de metáforas, lleno. O sea, de hecho, lo más importante es la metáfora en el texto, que es lo que lo hace más rico. Por un lado tenemos muchas imágenes sensoriales, que es lo que decía Graciela, que a vos te revolvía un poco el estómago, pero es bastante gráfico y te imaginás muchas de esas imágenes que él ve de los enfermos, cosas de los olores. Es bastante descriptivo desde ese lado y eso, bueno, si te revolvió el estómago, quizás el texto cumplió un poco ese objetivo de lo que quería cumplir. Digo, ahí hay No, y algo de... sobre todo al final cuando habla, viste, de las ampollas y que no a la cortisona porque si no era peor. Es como que, viste, son cosas que uno tiene la información. No sé, será que yo imagino demasiado, viste, es No, pero algo... eso es que, claro, es como que está bueno porque de vuelta es esto que decíamos antes, de en vez de decir la enfermedad, te nombra esos síntomas que ya sabes que son síntomas de esa enfermedad, pero los hace como mucho más vivos, más patentes, como que Claro, los ves, no ves la enfermedad, ves el síntoma y que es medio lo mismo, pero bueno. Claro, Además, uno medianamente conoce que eso pasaba o que eso es así. Ujú, Entonces, el leerlo es como que lo ve. lo claro. rico de esta novela es que conlleva múltiples interpretaciones, ¿no? Sí, fíjate que es una novela bastante cortita, pero como que está muy Pero trabajada muy porque hay rica. mucho, en esas pocas páginas es hay mucho. potentosa esta, ¿no? Sí, es potente. Es Eh, potentosa. Y a mí de pronto también, a ver, me llevó al, no lo nombra, pero en una enfermedad terminal, viste, a otros cuadros, viste, que uno por ahí los ha tenido cerca o que los ha llevado, sobrellevado, sí. ¿no? Entonces es como que, bah, no te digo meter el dedo en la llaga, pero bueno, viste, es la asociación que uno hace, como que se te conecta. Claro, pero ahí gana mucho en esto de que nada tiene nombre, digamos. Y entonces te puede llevar para la experiencia que vos hayas tenido cercana a esto.
Ujú. Que ahí No, es como también un poco clave, más allá de que habla del cine. Laura, te aporto una experiencia. Se hizo con respecto a esto, no morir en soledad, ¿no? Sí, Porque la recepción del moridero era. Cuando se hizo una encuesta en pacientes moribundos, le preguntaron si tenían miedo a la muerte. Y no, la respuesta es: tenían miedo a morir en soledad, Claro, claro. que no Bueno, que haya nadie al lado, un tal ser cual. querido que lo Claro, acompañe. claro, Entonces, de alguna manera, se interpreta por qué del moridero también, ¿no? claro, sí, sí, está muy claro, bien. claro. Es otra interpretación que Sí, yo sí, le sí, hago, obvio. ¿no? No, no, También, Por ahí es muy sutil todas las interpretaciones, pero son válidas, ¿no? obvio, sí. Es que sí, sí, de hecho, al no ponerle nombre a nada, los significados están todos abiertos para que cada Sí, uno sí. lea. Si bien eso puede pasar siempre en un texto donde no hay ningún tipo de nombre a nada, se abre mucho más. Y acá, Lauri, sí, sí. sí, yo a las 8 me tengo que retirar. Ok, Te aviso dale, dale, porque avanzo un poquitito más rápido con esto, así al menos escuchaste esta parte y avísame cuando te vas o si te saludamos. sí, sí, sí. Eh, y en esto de las metáforas, las figuras retóricas, hay algunos paralelismos. El de los peces es el más grande, que es el que nos ¿no? metemos ahora, pero está toda la metáfora con los peces. Como dijimos antes, los peces tienen muchísima más identidad que todos los cuerpos de los humanos, incluso que que el narrador. Tienen nombre, tienen características propias, tienen colores, tienen como gustos y demás. Se habla mucho de los peces, digo, de hecho ya desde el principio la primera página está hablando de los peces, todo el tiempo habla de los peces. Y tienen distintas formas de vida. Exacto, y Sí, tienen distintas también en formas los de vida. peces existe la belleza y la muerte, ¿no? Exacto, ahí voy. Hay como una progresión de los peces. Digo, él decoró ese salón de belleza con esas peceras para que los vean las clientas. Y en cuanto era el salón de belleza, los peces eran coloridos, pero eran más frágiles cuando eran coloridos. Acá marco esto porque para que lo pensemos. Los peces eran coloridos, estaban los goldfish primero, bueno, fue llevando distintos peces. Y esos Las peces del monjitas. principio eran coloridos, pero eran frágiles. Y en cuanto la novela va en progresión, que de hecho las peceras van quedando vacías, pero vemos una progresión de los peces, y los peces empiezan a ser como las monjitas estas, blanco y negro, pierden el color, pero los peces que él empieza a llevar son peces más agresivos y más resistentes. Fíjense cómo esto también es muy metafórico y lo podemos pensar de muchas maneras, porque digo, cuando la vida del narrador y de todo este grupo de humanos, digamos, era más colorida, estaba más llena de color, sus cuerpos eran más frágiles, porque de hecho es cuando se exponen al virus. Y como que lo que ahí va mutando es que mientras ellos van muriendo, este blanco y negro, como que van perdiendo el color del cuerpo, el virus es más resistente y es más agresivo. Digo, fíjense cómo se convierten en puros huéspedes en esta instancia. Digo, porque hay una mímesis muy grande del narrador y de este grupo de enfermos del moridero con los peces. Digo, está todo el antes del salón de belleza donde las cosas eran coloridas y está ese después donde es blanco y negro, donde los peces se matan entre sí, donde es como todo un desastre, hasta que no hay ni peces prácticamente y las peceras están vacías, que eso también es como muy metafórico. Sí, claro, mueren los huéspedes, También, mueren los también peces. los hongos de los peces con las llagas que tenían ellos. Claro. De Claro, hecho, ahí está el paralelismo, ¿no? Mueren los huéspedes, mueren los peces. Los deja de cuidar. sí, y también fíjense cómo se va la belleza o esta idea de belleza de este lugar y los peces ya dejan de ser coloridos y pasan a ser blanco y negros, donde pierden como esa característica de belleza que tienen los peces. Las Porque peceras todo que se estaban limpias transforma, empiezan a estar verdes por el verdín. También, todo se transforma, como se transformó el salón, se transformó el claro, público pero del acá los peces salón. se transforman
transforman de la misma Sí. manera que se transforman los hombres que están ahí adentro. Claro, claro, Sobre todo el narrador, hay algo muy fuerte del narrador, como una simbiosis muy grande con los peces. de identificación, claro. De hecho, él lleva a los peces ahí y los compañeros le dicen que los peces eran mala suerte. Claramente nada de esto es culpa de los peces. Pero fíjense cómo todo de repente empieza a partir, es al principio, en la tercera página más o menos, cómo los peces pasan a ser como causa de todo. Es como que son el narrador un poco los peces. Claro. Hay cierta cosa acá que el narrador, como que no pudiera decir en carne propia, lo va expresando, lo expresa a través de los peces, básicamente. Expresa lo que le va pasando a través de esos peces que lleva. Porque hay varias metáforas con los peces y las peceras, más allá de los peces en sí. Si pensamos, están estos baños de vapor, los saunas y las peceras, no me quiero meter mucho en eso, pero sí en esto, en las peceras vacías que funcionan como féretros. Digo, fíjense cómo las peceras vacías, cuando ya es el moridero, empiezan a ser solo como un juntadero de pertenencias de los muertos, porque esos muertos se van y se van quedando llenos de estas cosas, de sus joyas, ¿se entiende? De las pertenencias. De las pocas pertenencias que tenían, empiezan a estar en las peceras. No hay peces, no hay vida, hay cosas que son y funcionan como féretros incluso de estos mismos peces. Pasa que los peces tienen más, ¿cómo decirlo?, funeral que los propios muertos, porque los propios muertos ni son enterrados. Los peces de última, no sé, los tira por el baño. No, pero al final cuando levanta todo, cuando él ya está muy enfermo, sí, que deja de ir a los baños turcos sí. y cada tanto dice, no, el hecho de estar, viste, solo con el toallón, dice que se iba a ver lo que le pasaba en el cuerpo. Claro. Entonces, Claro. ahí es donde, viste, él ya tira todo, no sé, bueno, ponele colchones, todo, debe ser en un... No lo llega a tirar, él fantasea con tirarlo, pero no lo tira. Claro, en la última parte hay una parte en la que él piensa todo lo que va a hacer, pero no llega a hacerlo. Pero no lo llega a hacer, porque de hecho no sabemos qué le pasa al narrador. El narrador deja de narrar, pero no sabemos qué le pasa. Y como si se muriera, ¿no? Sí, ahora lo vemos, pero pero digo, es como que él no llega a hacer nada de todo eso que dice, porque también un poco tiene que ver con cómo es la enfermedad, digo. Claro, arrasa con él antes que él pueda hacer algo. De hecho, su plan era como muy ambicioso. Pero ahí él habla de que todas las decisiones las tomaba sin pensarlas, ¿no? Y que cuando empieza a armar todo el moridero, ahí es como que se va dando cuenta, por ejemplo, que no pensaba en él, Claro. que pensaba en todo ese gran proyecto que él lleva a cabo, ¿no? Sí. Y que si él hubiera pensado un poquito más, no moriría o bueno, no le llegaría a la muerte estando solo. Claro, incluso pensemos que todo este proyecto lo empieza por sus dos amigos, digamos, que son los primeros huéspedes del moridero, entre comillas, que son los primeros probablemente que se mueren también. Sí, los dos amigos, ¿no? Los dos amigos. Sí. Y él como que se empieza a dejar llevar y empieza a ayudar, pero en el texto no se da ninguna razón. Digo, el narrador no se presenta como particularmente una persona muy bondadosa y que quiera ayudar. Digo, sí, porque lo hace, pero no es que él tiene una pulsión muy grande de ayudar. Solo que se va dejando llevar por la situación, porque también es su comunidad de pertenencia, eso es importante. Digo, él ayuda porque son sus pares y se va dejando ¿Vos crees, llevar. Laura, que no tiene al inicio una necesidad de ayuda, que lo hace por pertenecer a una clase Yo siento que es determinada? como que se deja llevar, digo, él ahí no se lo ve particularmente como... A ver, quizás esta es mi opinión y ustedes lo ven distinto, ¿eh?
Pero digo, No, no, él, está bien. él como que se deja llevar porque ayuda a los amigos y va ayudando y va ayudando y cada vez ayuda a más gente y tiene que poner más reglas y tiene que ayudar a más gente, pero lo hace como que está en la corriente, digamos, se deja llevar por la corriente porque es su grupo de pertenencia y porque como le termina pasando, sabe que él también puede caer enfermo. Como que se mete ahí y ya no puede salir, porque de hecho al estar en el moridero se le hace cada vez más difícil salir afuera. Él termina O amando sea, todo ahí adentro. como cosa común Eso. es Y era el grupo de inflexible esa pertenencia. regla. Él Como mismo, porque no dice si él tenía familia o no. tenía una familia, pero que la madre estaba muerta, se habla, Sí, pero no tenía relación, digamos, con la familia. Que eso Claro, también tiene que ver con este tipo de grupos de homosexuales muchas veces que no tenían más grupo que pertenencia que la familia, lo que se conoce como la familia, los amigos, digamos. La familia O que se sea que tenían que hacer porque sus propias familias los expulsaban. el hilo conductor del moridero sería el grupo de pertenencia, Y un poco como, sí, como la familia que te haces, digo, bueno, ahora que fue el día del amigo, la familia que elegís si querés. sí, sí, está bien. sí, el Sí, grupo pero de de todas maneras él en cierto sentido, es como que siente que no se dio nada de lo que quería, porque dice, sigo solitario como siempre. Sí, Hace de bueno. resultado Y que en su los grupo de momentos, pares es gente que se va a morir también. Digo, está más solo, está bastante solo ahí. Sí, a lo mejor él también, pienso yo, una vez que mueren sus amigos, sus compañeros de vida, a él le queda como que el próximo va a ser él, ¿no? Como que de esa trampa no puede salir. Y bueno, ya se metió en esta situación de estar acompañando personas que van a morir y queda atrapado por eso, de lo que no puede salir, porque él lo que podría volver a hacer es activar el salón de belleza. Y quién sabe si la gente va a querer ir a ese salón de belleza una vez que ya los amigos han muerto, que ya él está enfermo, si de sí, alguna pero manera, la pregunta, Alicia, que yo te hago es si él no busca, cuando hablamos de soledad, esta pertenencia de grupo de claro, pero pertenencia, no busca él no estar en soledad también. claro, sí puede ser, pero vos Sí, fijate que él sigue estando en soledad en el medio de esa gente, porque no es que con ellos tiene una compañía, porque es él el que tiene que dar todo de sí para que esto se mantenga. Y no busca relacionarse, solo con una persona se relaciona. y hasta Él ahí más vale nomás, trata de porque cuando mantener, él se da cuenta, corta vínculo. claro, porque él sabe que no quiere, para mí, no quiere sufrir la muerte de los demás, porque ya ha sufrido bastante ese tipo de muerte, creo yo. Sí, 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 es que eso es también algo interesante a pensar de por qué hace todo esto, porque realmente los motivos no llegan a ser claros. Y sin embargo lo que hace es muy grande, digo, es como de una Claro, una humanidad obra muy de bien muy grande. grande, pero desde qué lugar lo hace es lo que habría que desentrañar, ¿no? Ujú, Sí, por eso el texto es muy rico porque exhibe varias lecturas. Claro. ujú. Eso, Y por ahí corto pero muy también, rico. Yo pienso que el móvil principal era no quedarse solo porque cuando mueren sus dos compañeros Se queda le solo. costó mucho sobrellevar la ausencia de ellos y por ahí también fue el móvil para abrir o para transformar el salón en claro, movilero. No, yo pienso que estaba muy motivado por varios temas, ¿no? Y otros que surgieron al final, casi al final del cuento, cuando él, viste, reflexiona, cuando él está ya bastante comprometida a su salud. Sí, sí, sí. Bueno, pero es como algo que queda abierto para a pensar, digamos. creo yo que también
si bien todo es subjetivo, porque siempre la interpretación que uno hace es subjetiva, esto lleva a despertar dentro de la propia subjetividad qué es lo que nos pasa a cada uno de nosotros con este relato. Por eso puede venir lo de las varias interpretaciones, porque uno interpreta desde su lugar y desde su subjetividad. Entonces, ¿qué nos atravesó a nosotros con respecto a la muerte en sí o a la enfermedad, que nos lleva a pensar una cosa o la otra y hasta reflexionar qué es lo que uno pretendería cercano a la muerte, ¿no? Yo lo relaciono mucho, creo que fue lo primero que leí cuando yo me reincorporé en mayo, el de los transexuales, La no me Chaco, acuerdo. la Chaco. ¿Cómo? La Chaco. Ahí está. La Sí, Chaco. la soledad de ellas también. Exacto, pero bueno, el tema de la transexualidad, del gay, bueno, es, por ejemplo, el de este cuento que leímos para hoy habla del cuidado en su salud que tuvo cuando se relacionó con ese joven. Sí. ¿No es cierto que había tenido un pasado bastante funesto? A ver, ahí se cuidó y dice, porque yo no me contagié de él, dice. Sí. Yo no me contagié de él porque yo me cuidé. Pero yo lo veo relacionado, por ejemplo, yo pienso que el tema del gay o de la vida en parejas del mismo sexo, acá está muy manifiesto o sobreentendido. No se nombra el SIDA, pero de pronto la peste rosa sobreviene por la relación sin cuidarse, ¿no es cierto? Y esto es tanto Sí, de sí, eso pronto, también tiene que ver, acá lo marco un poco, con los conocimientos que se tenían en ciertas épocas, como los 80, los 90, de estas cosas. Digo, quizás hoy es mucho más evidente que hay que tener ciertos cuidados, que no sé si eran tan vox populi, porque hay algo importante que se marca en la Chaco, pero que acá también aparece un poco, que es esta idea de que las personas que pertenecen a estas comunidades, eh, a la comunidad gay o a la comunidad trans, eh, sí, muchas veces no alcanzan los mayores niveles educativos, hay gente que queda un poco por fuera de esos sistemas y que por ahí no tienen el acceso a mucha información, y en eso también se basa gran parte de ciertas cosas que sabemos que están mal, digo, como el no cuidarse. Incluso es muy Y probable que el tomando, narrador no se haya cuidado tomando estando enfermo. de la Chaco, fíjate vos que también hay un desplazamiento, que se agrupan en un lugar Sí. y se unen como grupo de pertenencia, Claro, que por pasa eso lo yo mismo acá. decía, es eso de generar comunidades de pertenencia, porque las familias se expulsan, que eso es clave. Sí, Y un poco aparece acá en el en la Chaco moridero pasa lo también. mismo. Y esto que decías vos, Ricardo, de no morir en soledad, bueno, tiene que ver con esto también. Bien. y son como los grupos de autoayuda, nada más que en etapa terminal, aunque no se podían comunicar entre ellos. Sí, sí, Como, son grupos Fíjate de que pares que están pasando lo mismo, digo, y hay algo que es real, que solo el que pasa por lo mismo que vos sabe lo que estás pasando. El resto tocamos de oído. claro, Lauri, me retiro. Dale, Saludos gracias. a bueno, todos, buen fin de Gracias, Ricardo. semana Nos vemos y en 15 días. Queremos con el cohete rabioso, ahí está. pues, disculpen, pero tengo un evento Vaya, vaya, social. tranquilo. bárbaro, me parece muy bien. Buen Chao, fin, Ricardo. Chao, saludos a Ricardo. todos. Pasala bien. Chao. chao. Pero bueno, un poco, avanzo un poquito, pero seguimos hablando igual. Bueno, Esto que les decía de la mimetización, estas son un par de citas Ay, del esto es libro, horrible. pero sí hay algo de que el narrador lo que no puede decir por él
lo dice como metáfora en los peces. Fíjense como, por ejemplo, él dice, me sentía como aquellos peces tomados por los hongos. Digo, el contagio que ven Sí, los peces lo ven es lo él. que yo te decía, que lo compara con los... Es todo el tiempo, ahí hay una metáfora y es, los peces son coloridos, cuando su vida es un poco más colorida, los peces se vuelven cada vez más agresivos y resistentes en cuanto él está cada vez más enfermo y también cuando él cada vez se rodea más de muerte. Digo, hay algo de rodearte todo el tiempo de muerte y de esta soledad a la que él un poco se expone y se condena, porque él solo permite entrar gente que se está a punto de morir. Digo, nunca va a estar acompañado y es una situación bastante tremenda, incluso ver constantemente morirse gente. Sobre todo porque él sabe que es un mal que no tiene cura. Él dice, el mal no tiene cura, dice en un momento y agrega. No sé de dónde nos han enseñado que socorrer al desválido equivale a apartarlo de las garras de la muerte a cualquier precio. A partir de esta experiencia tomé la decisión de que si no había otro remedio, lo mejor era una muerte rápida en las condiciones más adecuadas que era posible brindarle al enfermo. No me conmovía la muerte en cuanto tal, buscaba evitar que esas personas perecieran como perros en medio de la calle o abandonados por los hospitales del Estado. Exacto. De vuelta, hay algo de muerte digna en cuanto a lo más humano, es que te mueras rápido y que no se prolongue el sufrimiento, digamos, pero eso hace que este narrador también se vuelva como una persona más. Al mismo tiempo que hace algo que es muy bueno, por decir de alguna manera, él se convierte en una persona que se tiene que volver más fría y que cada vez está más sola, porque él está muy solo ahí adentro y se ocupa de algo que es muy grande, si lo pensamos, que es la vida de toda esta gente. Además es muy sacrificado. Ah, no es fácil, ¿eh? No. A ver, Es una locura si lo pensamos. la verdad, las personas que venían de afuera, los familiares, Sí. dice que sentían ese olor, ese hedor que había adentro, que llega un momento que a vos las pituitarias se te saturan. Y si estás constantemente con esas personas, obviamente no te das cuenta. Exacto. Así que había que estar. Para mí, viste, este tipo, el narrador, la verdad, muy, muy, muy valiente y muy considerado y muy contenedor. Yo pienso que en cada uno de los huéspedes él se vería identificado su futuro, ¿viste? Totalmente. Y un poco para marcar estas metáforas con los peces, habla de muchos peces, habla un poco de esta influencia en el ánimo. Digo, cuando se muere el muchacho, se murieron 3 peces, y dice que en ese momento los peces eran estos monjitas, que son negros con el pechito blanco, y que lo que su ánimo exigía era el blanco y negro. Fíjense cómo su ánimo muta, cambian los peces, los va cambiando, pero en un momento lleva a los axolotes, a los ajolotes, que son un pez que al menos yo lo conocí por un cuento de Cortázar, que es muy famoso, tiene estos peces. Pero cuando él empieza a hablar de los... Son los peces en los que él más se detienen, son unos peces raros, igual los axolotes estos, unos peces de México. Y cuando él se detiene con estos, voy a leer algunas partecitas que marqué, pero hay una gran... estos axolotes son un poco el narrador enfermo haciendo todo esto que él está haciendo. Habla de los axolotes y dice que se trata de unos peces que parecen estar a mitad de camino en la evolución. Piensa en todo esto en función de una persona que tiene SIDA y está enferma. Los ejemplares eran de un blanco rosáceo y los ojos mostraban un rojo intenso. Todo el día lo pasaban estáticos al fondo del acuario y solamente se movían cuando les arrojaba las lombrices vivas con las que se alimentaban, y debían estar en un acuario especial. Fíjense que lo que habla de los peces es lo que pasa con los enfermos. Están a mitad de camino entre la vida y la muerte,
este blanco rosáceo, el rosa de las pústulas y de las manchas que le salen a los enfermos de SIDA, los ojos rojos inyectados de sangre, estos ojos medio de muerte. Los enfermos estaban todo el día, hablo del moridero, todo el día tirados en la cama y solamente se movían cuando él les llevaba comida. Y tienen que estar en este acuario especial, que es este moridero, que es este espacio, un poco un espacio de transición entre la vida y la muerte. Van ahí a estar, a no hacer nada, digamos. Y acá se ve bien esta idea de lo que él está armando. Digo, hay una mimesis muy grande acá y en este pasaje sobre todo, donde estos peces pasan a ser un poco el narrador y todos sus huéspedes. Lo traje acá porque acá se ve mucho más claro con estos peces el nivel de simbiosis que hay con los peces y cuál es la importancia de todos estos peces que todo el tiempo va marcando en el texto, porque está plagado de lo de los peces. Que también nos puede hacer pensar por qué peces, no tanto por qué peces, sí, pero a qué apunta con esto de los peces, digo, en tanto el cuerpo enfermo de los hombres, digo, ¿cuál es la diferencia al fin y al cabo un poco entre un animal y un hombre? ¿Sí? Bueno, yo te diría que si uno se pone un poquito más atrás en el cuento, ahora, ¿no? Lo estaba pensando, él habla de que cuando él con sus dos compañeros se llevaban la ropa para después cambiarse y salir a la noche, Sí, esperando hombres, sí, ¿viste? Este, que muchas veces es como que se tomaban un break. En lugar de ir a tener, viste, a trabajar a la noche, se iban a un cine, ¿no? sí, Y estaban y hay algo que dice, ¿no? Que cuando los que estaban en el cine salían, o sea, o para comprar algo, se ve que en un intervalo, viste, si ellos se quedaban y eran cuando más la pasaban mejor. No sé si entre líneas está queriendo decir algo, viste, como que cualquier lugar les venía bien para trabajar o para disfrutar, vamos a decir así, ¿no? sí, sí. Entonces, eso era prueba suficiente, por falta de cuidado, de que pudieran ser candidatos a una peste como esta, ¿no? Como, a ver, como que entre líneas habla de las causas que produce toda esta enfermedad que va pasando por distintas etapas y que llega a una situación como estos Sí, peces, ahí hay algo para ¿no? marcar que también es importante, que es un poco lo que yo decía antes, que son históricamente en los 80, que es cuando aparece el SIDA, eh, eran comunidades que estaban destinadas a vivir de cierta manera. Digo, no podían vivir quizás hoy es mucho más fácil vivir al ojo público. Sí había algo de que todas estas prácticas eran prácticas que se daban y que se dieron por mucho tiempo. Eh, a- lo digo por esto de los saunas, lo de los cines, digo, son prácticas que eran así, que también es cierto que es parte de eso lo que provocó que se extienda más en un grupo particular, lo que no quiere decir que no se haya extendido en otros. Pero el SIDA también estaba muy presente en ciertos grupos de drogadictos que se inyectaban. Pero digo, Sí, como en ciertas comunidades, ¿no? claro, Todas eran comunidades. eran comunidades que no eran las comunidades hegemónicas, si se quiere. Eran comunidades que se tenían que mover de determinada manera. Entonces también hay un poco de ese estigma de, bueno, es culpa de ellos. Sí, bueno, no es culpa de ellos. Es que también, si todos nos aceptamos un poco más al otro, los destinas a que se muevan de manera más clandestina, por decirlo de alguna manera, y que pasen ciertas cosas. Digo, acá repito algo. Los gays no eran los únicos que tenían SIDA, pero sí pensamos en la peste rosa todavía y en realidad no son los únicos que tuvieron ni que tienen SIDA.
pero sí se extendió más en ese grupo en particular, porque bueno, y también se asocia más a ese grupo en particular, pero de vuelta, no es el único grupo que tiene o tuvo la enfermedad. No. Pero me parece que también la novela ahí está marcando un poco eso y un poco marca también las prácticas o los lugares por donde se movía esta gente que eran esos, y eso era así, digo, estos salones, estos saunas, los cines. Los baños turcos, Sí, 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 lo sí, dice llaman. baños turcos, pero digo los saunas, los baños en general, que tienen como su O, propio nombre. o también como producto de una violación. Un montón de cosas, sí, 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 pero digo, de vuelta, acá él habla de las mujeres con SIDA, bueno, muchas mujeres con SIDA, mujeres que eran heroinómanas o que se inyectaban drogas, y era otra gran manera de que muchos grupos que tuvieron SIDA justamente por eso, porque había más desconocimiento de que transmitía enfermedades también. Claro, sí, 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 Que ahí hay tal algo cual. que es importante, que en SIDA también vino a marcar ciertas prácticas de cuidado que todos tenemos que tener y que hoy somos mucho más conscientes, pero en el momento no se era tan consciente. Que de última también está eso, digo, que pasen estas cosas, como incluso hoy lo del COVID te enseña muchas prácticas de higiene y de cuidado que antes quizás no éramos tan cuidadosos, y con antes hablo de hace 1 año y medio atrás, no hablo de hace tanto Claro. tiempo. Pero digo, fíjense De que cómo durante cuando aparece una epidemia tan grande, te haces consciente de que antes no te cuidabas del todo bien de un montón de cosas. No, y además vos fíjate, durante el tiempo que hace que apareció el COVID, cuánto ha cambiado la forma de cuidarse, porque no es lo mismo ahora que en un principio. No, incluso esto es medio una pavada, y bueno, a mí me gusta tomar mate y compartir el mate, pero tampoco es necesariamente lo más higiénico del mundo, y es algo a lo que No, estábamos muy acostumbrados, y lo hacíamos con gente que ni conocíamos, digo, y hoy por ahí nos parece medio una locura, y lo hacíamos hace nada. Es un ahora ejemplo, uno lo reflexiona exagerado. distinto. Claro, pero digo, yo he tomado mate con gente que no conozco porque me ha pasado un mate y digo, yo qué sé si esta persona está engripada, digo, ni idea, y lo tomo igual, no, U ni me lo otra cosa, preguntaba, claro. ni me lo preguntaba, digo, bueno, un poco pasa esto también, son enfermedades que sacuden un poco todo porque son virus, que eso también acá es clave, y de vuelta esta idea de huésped y demás. Claro. De también esto que antes decía, creo que Graciela, cómo te agarraste la enfermedad? Hoy pasa con el COVID, ¿quién te contagió? Bueno, no sé. Claro. Puede ser en el trabajo, pero por ahí no sabes ni quién fue. Digo, ahí está eso también. Como, Bueno, pero en el caso del SIDA se sabía que era de transmisión sexual. Fue sí, casi sí, 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 un pero No, saber, por la sangre, porque también los adictos, al tienen pasarse la la jeringa. jeringa, ¿me entendés? Así Es que por bueno, sangre, pero bueno, en gran parte es por transmisión sexual, igual eso es en así. cambio, viste, el COVID al principio te decían, uy, está en el aire, Sí, uy, sí, en sí, el sí. metal, en Bueno, esto. pero sí, digo, pero pero fíjate, ahí hay algo Susana, que interesante que digo que es lo mismo que pasó Susana Graciela. con el SIDA, ¿eh? Al principio Sí, era solo de gays y no es solo no, de no, y gays. además el SIDA en un principio hasta había temor de dar un beso, porque la saliva, porque, o sea, también eso fue cambiando y fue que uno tuviera más conciencia de que no era por ver a una persona que ya te contagiaba. Sí, de ahí también otro motivo más para la discriminación y Exacto. Sí, sí, el sí. Claro, flaqueo de los transexuales, ¿viste? Porque Exacto. cómo los trataban, buah. sí. Sí, 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 El sí. beso, el beso, yo me acuerdo que el beso era como que estaba el planteo, el beso y la saliva. Pero digo, son cosas que también van mutando, vamos aprendiendo y bueno, nada. Que bueno, No, pero justo ahora. digo del SIDA, ¿eh? El SIDA también el tema de la saliva. No, no, sí, ya sé, pero y te digo que eso hay gente que todavía no lo tiene muy claro, así que, Claro, porque incluso pasa con gente que es HIV positivo, que sí. sufre ciertas discriminaciones hoy porque la gente por ahí no quiere compartirnos un mate, porque tiene miedo del SIDA, pero bueno,
En parte por eso es importante la educación en general, porque nada, para no estigmatizar. Yo no sé si a ustedes le pasó, pero hace muchos años, cuando uno viajaba o iba caminando por una calle, veías a una persona con barbijo y uno decía, ¿qué le pasa a esta persona? Sí, sí, Está comprometido sí, en sí. nivel autoinmune. Era enfermo, sí. Claro, o sea que tenía o la burbuja, como diría Michael Jackson, Sí, para prevenir todo tipo de enfermedades, pero como algo, o sea, la exótico, por excepción decirlo pasó de a alguna ser manera. regla general ahora. Claro, sí, es total. Era lo raro. Y ahora es lo que pretendemos que todos hagan. Exactamente, Y que es al revés, lo que no es la norma es no tener el barbijo. Claro. Lo que nos exactamente. pondría nerviosos sería lo otro, digamos. Es la Eh, excepción. sí, Y que nos da tanta bronca cuando exacto, por eso digo, encima te da bronca, o sea, ¿qué se Dios mío, pero bueno. que eso es Y algo, sí. pretendés que si alguien va a tu casa o si alguien está en la calle, en un negocio, tenga el barbijo puesto. Sí, bueno, acá ya fácil para ir terminando. También hay ciertas metáforas con el fuego que aparece como símbolo, que no me quiero meter mucho, pero el fuego aparece como, como un elemento de purificación, de Sí, cambio, de sacrificio. Él quema su ropa femenina para alejarse de su pasado, como para romper con eso cuando él está, Pero le pone. cuando él descubre los síntomas de la enfermedad. Mm, eh, Aparece con estos vecinos que quieren ir a quemar este moridero como que si fuera un poco infeccioso. mm. Y aparece esta idea de cambio, de sacrificio, de purificación, de algo que ni siquiera termina siendo una solución, pero digo porque, nada, los cuerpos enfermos en sí no contaminan, no enferman. En esto es un poco el tratamiento que se le ha dado a ciertas enfermedades muchas veces y es también un poco este paso de entre el cuerpo enfermo que no se deja muy claro qué pasa con los cuerpos enfermos, pero un poco se da a entender que es esto, que se queman y ya y desaparecen. A una Pero, fosa común iban. claro, pero por eso, sí, tipo, no, ya no tienen nombre, no tienen nada, digo, todo desaparece y... Y es un nene. no tienen identidad. Y un poquito para cerrar, les traje una cita de un texto de Bellatín, donde él dice sobre Salón de A la libre Belleza, muerte. sobre Salón de Belleza dice, Salón de Belleza quizás tenga su sentido final en el interés del escritor en responderse ciertas preguntas sobre las posibles relaciones entre belleza y muerte. Que esto un poco tiene que ver con esto que decía Ricardo al principio Sí, de lo sí, efímero de la belleza y la muerte, claro. pero también a mí, y que es un poco lo que vinimos hablando, me despierta un poco esta idea de cierta, de la muerte digna, digo, de pensar un poco qué es una muerte digna, o sea, ¿se entiende? Digo, cuándo es necesario prolongar la vida o no. Digo, es un tema también fuerte y tiene mucho que ver con las experiencias que cada una haya tenido o lo que cada una piense, pero sí hay algo de pensar qué es la muerte, cómo llevar la muerte, cómo afrontarla. El narrador también ahí de vuelta en esto que decíamos antes, no parece ser una persona muy empática y al mismo tiempo es la persona más empática. Y hay algo bello en eso también, en ese narrador que deja todo por acompañar a esta gente que se va a morir. Digo, bueno, es un poco para pensarlo, A mí, pero a mí se me ocurriría, ¿no? Porque mientras estuvo el salón de belleza, era para mejorar sí, el aspecto de las mujeres de edad, decía sí, él, ¿no? sí, sí, sí. También, bueno, la terapia común de las que a veces se hacen en los salones de belleza, y que por ahí él toma la decisión del, ay, no me sale la palabra, del moridero, era, ¿no? Moridero. Eh, Sí, sí, cómo trasladar
o sea, no solamente peinándola, teñíndola, maquillándola, es belleza, ¿no? Sino darle una muerte digna, como, no como Como que pasa de la belleza física a la belleza del alma, ¿no? también, y que de pronto también es una sanación, entre comillas, porque es una liberación del dolor, Sí, del estado de ánimo, de cómo se deben sentir esas personas que se ven que en el momento que están conscientes que se van, viste, cayendo a pedazos, porque no creo que haya mucha diferencia con la lepra, viste. exacto. Y Este, y bueno, como que es una muerte liberadora, embellecedora, porque es como pasar a una dimensión distinta, ¿no? No sé. sí, y además acá pensando un poco en esto que decía Ricardo de lo efímero de la belleza, de lo efímero de la muerte, que a la larga es lo efímero de la vida en realidad, no tanto ni de la belleza ni de la muerte, aparece un poco este final, el final del texto, las últimas palabras, Sí, donde en las últimas palabras es solo puedo pedir que respeten la soledad que se aproxima, digo, y ahí hay un silencio final. Pero en este final lo que él reflexiona un poco es que nadie se va a acordar de él y que nadie va a reconocer todo el trabajo que él hizo. Y un poco acá de vuelta aparece esta idea de lo efímero. Digo, la vida es efímera, hay que hacer lo que se hace mientras está vivo y después no hay nada. Hay la soledad final, el silencio final. Pero también es un poco este aprovechar la vida si se quiere. Digo, él hizo un montón, probablemente por lo que se dice en el texto nadie se va a acordar de él, digo, ya no tiene familia, ya tampoco tiene amigos, por decirlo de alguna manera, nadie se va a acordar de él, y sin embargo él hizo mucho en vida, digo, y hay algo efímero ahí también, de que lo que hagas desaparece, pero no te está diciendo no hagas nada, sino al revés, digo, es como hay que hacer aunque no perdure, que un poco también va claro. por ahí el mensaje, digo, eso también es efímero, es efímera la belleza, es efímera la vida, pero bueno, sin embargo hay un mensaje súper positivo de hacer Sí, y de darle al total, otro. Digo, total. porque más allá de que el libro es un poco lúgubre y que está todo el tiempo hablando de muerte, en el Sí, fondo hay un mensaje muy positivo de dar al otro y de ayudar, como sea, bien, mal, no importa, pero de ayudar. O sea, y ahí hay algo un poco fuerte también que está bueno en el texto, porque no parece que todo el tiempo habla de muerte, 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 pero sin embargo creo que la belleza viene más un poco por ese lado más humano, si se, por decirlo de alguna manera. Eh, y a pesar de eso, o sea, tampoco es un libro que tenga moraleja ni que tenga grandes respuestas a nada, pero sí es como venían diciendo, que se abre a muchos significados y que probablemente en función de las experiencias que cada persona tenga lo llevará a pensar distintas cosas. Digo, por ahí a alguien le despierta relaciones con otras enfermedades o con otras situaciones o con otras experiencias Laura, a mí me generó mucha angustia, también. mucha angustia. Lo mismo que me generó, ya te digo, en la Chaco, La Chaco. Sí. ¿viste? Y es como que me siento, ¿viste? ¿Te identifica en algún aspecto? Algo, ojo, es algo, una experiencia mía personal. Primero aclaro eso. Sí, sí. Este, si comenzamos a hacer una lista, te pregunto, ¿tenés tiempo? Pero no, porque bueno, también es que ahí vos hablabas de la subjetividad, de la sensibilidad, que uno va transitando momentos buenos y otros que no son tan buenos, pero a ver, empezar a profundizar sobre una comunidad
en la que uno lo ve, comparte a veces sin saberlo o por no quererlo saber. Entonces, bueno, creo que es muy, muy fuerte toda esta realidad, ¿no? Y sobre todo, tener que hablar en este caso de que porque decidí tener una vida como transexual, como gay, Sí. como termino en esto porque no me cuida y porque esto, porque lo otro. Bueno, en síntesis, te digo, Lau, que me generó, viste, mucha angustia y dije, bueno, me tiro a la pileta y bueno, por ahí un humilde pedido a Laura de si podríamos de pronto, yo qué sé, Leer algo más. Más feliz. leer algo Más liviano. más up. Me echar un poco, me echar. Sí, 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 este Esto es era esto es pesadito. una realidad, no es No, no, que sí. escondo la cabeza debajo de la tierra, no. Para la Pero próxima íbamos a ver el juguete rabioso, que quizás no es tan up, pero tampoco es tan abajo. ah, Eh, no toca temas tan... espero, Laura, espero que, no sé, que no te molesten, no sé, discúlpame, ¿no? Pero No, traté, no, no, está bien, está bien. Es más que válido el comentario. sí, por ahí Eh, soy yo la flojona. no, 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 está perfecto, está perfecto. Sí, este texto era como un poco pesado igual. No, para la próxima me habían pedido ver algo de Art, así que la idea era ver el juguete rabioso, que ya es como más un clásico incluso. Bueno, Y dale. si bien es como más la vida del delincuente y demás, se puede leer de otras maneras. No, no es tan pesado como este, eso seguro. Así que vamos a pensar ya, aparte en otra época, en otras cosas. No, este texto, los textos que hemos leído no son pesados, ¿no? Lo Son que pasa es que también nos hacen, me parece a mí, tanto la Chaco como nos hace penetrar en mundos desconocidos, ¿no? no, Porque, un mundo que se empezó, o sea, a destapar la olla, vamos, como que claro, pero que nosotros no conocimos así con profundidad. Entonces, también a mí lo que me despertó todo esto, el acercamiento a todo esto, es conocer el sufrimiento de toda esa gente, tal cual. que uno no está cerca de tanto sufrimiento de vida, porque vos fíjate, la Chaco es como, o este mismo personaje, apenas lo echan de su casa, empieza su sufrimiento más allá de la enfermedad. Y uno está ajeno a eso. Este, Entonces creo que eso también es lo que impacta, que acercarnos al sufrimiento permanente de toda esa gente, que para vivir tienen que sufrir, que los momentos tranquilos o de una vida más tranquila, más sana, son efímeros, mucho más que los nuestros, ¿no? Y, y sí, bueno, y todo eso también pertenece, por lo menos en mi caso, a un mundo más desconocido, que, totalmente. que a lo mejor uno en el imaginario propio lo tiene de otra manera. Y pienso que ese A impacto, ver, no hay mejor, a ver, ciego, sordo que el que no quiere ni ver ni claro, escuchar. claro, ¿Me entendés? Yo creo que, a ver, ¿te acordás, chicas? La vida cotidiana entra a la escuela. Y bueno, sí, la vida cotidiana desconocida también va entrando de a poco a la vida de toda persona, claro. ¿no? Y bueno, este, me pregunto, me pregunto en estos tiempos que estamos pasando, los psicólogos y psiquiatras, ¿viste? Deben estar, digo Sí, yo, y cada tanto Seguro. necesitan un cable a tierra. Llenos de trabajo. sí, también. Sí, la verdad que sí. Bueno, entonces necesitan, no sé cómo harán el cable a tierra, si ya en una etapa normal, sin pandemia, tienen que tener su psicólogo, su Claro. psiquiatra, fíjate vos en una época como ahora, entonces yo digo, esto medio como lo explico a raíz de lo que
le comenté a Laura, ¿no? O sea, esto de mechar un poco, Sí, sí. algo, La no próxima por eso, vemos el juguete rabioso y después voy a buscar algo, aunque sea un poco más divertido, así tampoco nos angustiamos del todo. no, por eso te digo, yo soy enseguida Déjame tirar a mí. de- No, no, pero está muy bien y es muy bien recibido el comentario. Pero No, y bueno, además que cada uno tiene que expresar lo que le pasa con lo que está no, leyendo también. aparte me parece que lo mejor es ser sincero, Claro. no, no, sí, pero y esto además, con lo que a uno le pasa, además este como es un dice, texto que es medio pesadito y bueno, Y hay que ver lo que le mueve a cada uno. totalmente. Y me parece ahí que está muy está, bien. por eso dije, Sí, ¿no? sí, 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 sí. sí. Hablé de mi No, sentido. pero a mí me pasa algo parecido. Venimos de una seguidilla de novelas que son muy movedoras, porque la otra también, la de Malvinas, fue tremenda, ¿viste? Ah, sí. Entonces, como que de golpe, a mí me pasa que no me despierta ganas de seguir leyéndola. A veces digo, mando toda la mierda y se acabó, porque es como que es mucha tristeza junto, mucho tener que desentrañar lo que hay adentro. Por ahí es la forma de acceder a este tipo de escritores, ¿viste? Pero O bueno, también la dificultad de uno a enfrentarse con estas, en realidades. cierta medida, claro, las realidades, ¿no? A través de la literatura. Bueno, Porque a veces también está eso de mejor no sé, mejor, ¿no? Lo que decía hoy Graciela. A veces uno tiene ciertos reparos para introducirse en estas vidas de sufrimiento. no, por ahí tenés otro gusto. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que me encantan las novelas históricas, que me gusta todo lo que te lleve a desentrañar el pasado nuestro, pero no este tipo de cosas que no sé, no me llegan. A mí me pasó lo mismo con esta, me pasó con la Chaco, me pasó con la de Malvinas, como que no me terminan por hacer sentir bien, ¿viste? Como que vos lees algo y decís, uy, qué disfrute la lectura. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué viene luego. La, Yo Art lo he leído mucho, así que Por por Art, ejemplo, eso, la ¿te próxima acuerdan de vemos esa Alt, novela? así que el ¿Cómo juguete se rabioso llamaba no es la tan triste. novela? ¿cuál? ¿Cuál era? No, la novela esa ay, donde uno de los protagonistas veía en el espejo la imagen de ella, que habían sido muy amigos, bueno, como que se pasaba distintas dimensiones, ¿viste? Entonces uno, como me pasaba a mí, ¿no? Que estaba reenganchado, ay, no me acuerdo, eso la leímos el año pasado. Bueno, ¿La del vidrio esmerilado? No. No. Puede ser, no sé. puede Ah, ser. sí, puede O por ser. ejemplo, el pájaro en la jaula, ¿era? Pájaros No, en en la la boca. boca, pájaros Pájaros en en la la boca. boca. Bueno, ese La también boca, bueno, ¿viste? El fue pájaro en la extraño ese. ¿A pero vos te había gustado? ¿eh? ¿Te había gustado? La del pájaro, Sí. sí, si bien era, a ver, algo, vos te imaginas cómo una persona se va a comer un pájaro, pero a ver, hay cosas reales, no sería nada de extraño. Yo, chicas, en quinto año del secundario visité el Cotolengo de La Plata, ¿no? Y fuimos a un pabellón que era medianamente difícil. Después seguían pabellones que ni me quiero imaginar lo que sería, pero Que viste, pasaba todo eso. ¿eh? Que pasaba todo eso. Totalmente, o sea, A mí, sin embargo, no, ves, más que esa literatura, por ejemplo, la de la Chaco me impresionó, pero me atrapó. Y esta Salón de Belleza, yo en una tarde leí todo, así de una. A mí no me... llevadera, fue Sí, sí. llevadera la Ah, lectura, fue sí. llevadera, no me resultó pesada, Ajá. ¿viste? O sea, como que un Que párrafo, resultó angustiante. Bueno, ¿me por eso, entendés? para la próxima vemos el juguete rabioso que va más por el lado de policial y demás. Tiene como otro enfoque, no va a ser tan Pesado. tremendo y Bueno, dale. después busco Y otro. después vemos. Claro,
Claro. El juguete También la de Bioy, esta, la de Bioy también fue así Claro. Sí, bueno, interesante. sí, puedo ir por ese lado. El juguete rabioso no se los mando en PDF porque entiendo que lo pueden conseguir si lo necesitan en Sí, sí. PDF, me Ese avisan. está en la biblioteca y todo, Por eso, seguro. ese es fácil. Pero si lo Graciela, yo me necesitan, me fijo, avisan. si hay dos, te saco uno, capaz. Perdón, él, Gra, que si voy a la biblioteca, que seguro que tienen dos desde Art, te ah, saco los dos y te presto uno. dale,